Jesús está poniéndole una parábola de lo que el Padre hizo en la historia de la raza humana y cómo Dios le entregó a la raza humana o a sus seguidores o a sus hijos los bienes para que los cuidaran y los administraran. Y entonces dice que Dios les mandó a los labradores que le entregó su viña. Dice que Dios les envió un grupo de personas para recibir los frutos de ello. Y la gente se le metió el diablo, como dicen, y se adueñó de la viña. Y golpearon a quienes el dueño de la viña, que es el padre, mandó, ¿verdad? Y por último dice que él mandó y por último mandó a su hijo, diciendo: yo no creo, o sea, y respetaron a mis siervos, pues, pero yo no creo que a mi hijo me lo irrespeten. Entonces, fíjense que esto se considera que los dos grupos representados aquí es el periodo de jueces y el periodo de los profetas, a los que Dios mandó, y el que es conocido como el pueblo de Dios, más bien rechazó la palabra de todos los predicadores que Dios mandaba, desde los jueces. Rechazaron la autoridad de los jueces, periodo de los jueces, rechazaron las palabras que Dios mandaba a través de los profetas, los mataban. Y Dios dijo: bueno, voy a mandar a mi hijo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vení, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esta es la parábola que Jesús está poniendo. Cuando venga, pues, les pregunta él, el señor de la viña: ¿qué hará aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Eso responde la gente, lo que significa que ellos entendieron lo correcto. Jesús les dijo: nunca leíste en las escrituras la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo pues sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, también temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Y ahí algunos, entre palabras del pasaje, finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Que es el pasaje que leímos de Hebreos, Dios hablando a través de su hijo. Dígale al que está a su lado: si ya no tienes respeto a la palabra de Jesús, no hay quien te salve, hermano. Si no aceptas la palabra de Jesús, o sea, no tenés quien te salve, no tenés quien te ayude. Si no quieres recibirlo a Él, no tenés quien te ayude. El Padre envió a su hijo y dijo: tal vez a mi hijo lo respetarán. ¿Sabe qué hicieron? Lo agarraron, lo mataron, y todavía hoy lo siguen crucificando y celebran con cerveza, flor de caña, guaro, en la playa su muerte. ¿Qué le parece? Y celebran su nacimiento de la misma manera. Dios el Padre espera de su iglesia, de sus hijos, que lo mínimo que hagamos es que obedezcamos
a su hijo. ¿Qué vamos a hacer? Obedecer a su hijo. Y él dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos del reino. Dígale al que está a su lado, esa palabra, ayúdeme, dígale, esa palabra aplica en todo y en todos. Aplica primeramente al pueblo de Israel. Segundo, aplica a los gentiles, porque los gentiles no teníamos ni siquiera la oportunidad de ser llamados pueblo de Dios. Aplica al pueblo de Israel porque ellos fueron los primeros que rechazaron al Hijo de Dios. Hasta hoy hay muchísimos israelitas que son antimesías y todavía lo están esperando, no creen en el que vino. Menos mal usted está mejor porque usted cree, ¿verdad? Ahora vea esto. Aplica al pueblo de Israel, aplica a los gentiles, que siendo Dios misericordioso nos permitió que nosotros participáramos de las promesas sin distingo de clase ni de raza. Éramos considerados no aptos, pero Él nos hizo aptos. Ahora, pero esa parte aplica personalmente. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dígale al que está a su lado, tú estás, ayúdeme en esto, dígale, tú estás como parte del trabajo en producir los frutos del reino. Te conviene, dígale, producir los frutos del reino. No permita que eso algún día le sea quitado y que se le dé a alguien que produzca los frutos. Usted desarrolla algo bonito dentro de la casa del Señor, dentro del reino de Dios. Pues hombre, aprécielo. Porque eso que usted desarrolla, que es muy bonito dentro del reino de Dios, eso puede con toda la autoridad el dueño del reino dárselo a alguien que le produzca los frutos del reino. Él tiene toda la autoridad porque Él es el dueño de dar y de quitar. O cómo entender que la Biblia dice: no dejes que otro tome tu corona. O cómo entender lo que la Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dígale al que está a su lado, lo que haces en casa, lo que haces en el reino es valioso, dígale. Aunque sea lo más pequeño que usted crea que usted hace, pero es valioso. Entonces, ámelo, aprécielo. Y si hay algo que a Dios le gusta y que le agrada, es la gente que le produce. ¿Qué le agrada a Dios? A ver, Dios le gusta la gente que le produce. Ponga cuidado esto. ¿Produce qué? ¿Produce qué? ¿Qué producimos? No hay otra misión, no hay otra visión, no hay otra palabra, no hay otro deleite. ¿De qué le gusta a usted hablar? Usted quiere, escuche, usted quiere hablar con alguien. Si le gusta el deporte, no le hable de otra cosa, háblele de deporte. Si le gusta la contabilidad, hable de contabilidad y vea si va a pasar un día hablando de contabilidad. Usted quiere hablar con la gente, investigue de qué le gusta hablar. Usted quiere entender a la gente, pregúntele sobre lo que a él le interesa. Usted quiere vivir, mire, muy feliz con
la asignación, diga conmigo, asignación del Padre a través de su Hijo. Usted quiere vivir contento, usted quiere que el Padre viva contento con usted, entonces sea fiel a la asignación y haga lo que más al Padre le agrada. Y se lo voy a mostrar al final de esto. ¿Qué es lo que al Padre más le fascina? Produzcanme frutos del reino. ¿Hay aquí algún empresario? Sí, un empresario le gusta gente que le produzca. ¿Hay alguien que tiene aquí una empresa de ventas? Le gusta que la gente le venda. Pues al Padre le gusta que sus seguidores le produzcan los frutos, digan conmigo, los frutos del reino. Ahora vea, yendo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que le produzca. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Diga conmigo, entendieron que hablaba de ellos. O sea, toda la parábola que les lanzó, ellos dijeron, agachate papá, porque habla de vos. Si esa fue una directa para nosotros, o sea, toda fue para nosotros. Ahora le pregunto a usted, pregúntale al que está a su lado, ¿cómo te sientes cuando sabes que una palabra se trata de ti? Le pregunto, ¿cómo se siente cuando una palabra se trata de usted? Hay dos cosas: o usted se sensibiliza o se endurece y se enoja y se pone peor. ¿Sabe qué ocurrió con ellos? En vez de decir, si somos nosotros, ¿no te sentís con vergüenza que son nuestros antepasados los que corrieron a los que nos mandaban desde los jueces, los profetas, y ahora es él el que nosotros, no te das cuenta que es él el que queremos matar? Ellos entendieron que hablaba de ellos. Ahora dígale al que está a su lado, cuando entendés que es para ti, pues entonces cambia, dígale. Si entendés que es para ti, si entendés que es una indirecta para ti o directa para ti, pues cambia. Los discípulos, los fariseos entendieron que fue una directa para ellos. Pero ¿sabe qué hicieron? ¿Cómo hacemos para matarlo? Ahí nomás dijeron. Entonces qué pena que alguien, cuando escucha una verdad que se trata de él, en vez de transformar su corazón, salga murmurando, salga molesto, salga enojado. No va a poder cambiar, ni va a poder dar los frutos del reino. Yo me sorprendí cuando yo estaba leyendo este pasaje y estaba preparando la predicación. Yo me sorprendí cuando yo leí esto. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos, dice literalmente, entendieron que hablaba de ellos. Qué pena que alguien entienda que se habla y se trata de él, y cuando él entiende que se trata de él, en vez de transformar su corazón, endurezca su corazón y se predisponga para actuar en rebeldía. Qué pena que los hijos escuchan la palabra de sus padres y se trata de él, es a él que le está diciendo, y que en vez de sensibilizarse se ponga peor de rebelde. Qué pena que un discípulo en una iglesia o en un discipulado entienda que la exhortación de discipulado se trató de él, y que en vez de sensibilizarse o de cambiar, entonces salga molesto. ¿Crees que vas a transformar tu vida para poder ser discípulo que produzca los frutos del reino con ese comportamiento? Nunca. Porque ese espíritu fue el que desbarató a los fariseos. Ellos entendieron que esa parábola Jesús la habló por ellos, y que él era el Hijo de Dios, el que ellos querían matar. Ellos no se sensibilizaron.
Porque aunque usted no lo crea, hay gente que aun cuando escucha que se trata de él y que es él la persona en cuestión, no se sensibiliza para cambiar su vida. Y sabe que Dios le está hablando y sabe que Dios le dijo. Y yo me sorprendí cuando yo leí esto. Ellos entendieron que se hablaba de ellos. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes entendieron que hablaba de ellos. Diga conmigo, cada vez que sienta, que me dé cuenta que Dios me habla y se trata de mí, que es el Hijo hablándome para producir los frutos del reino, voy a transformar mi comportamiento. Ese es mi deber. Ese es mi deber. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Este es el momento que Jesús resucita. Pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le adoraron, pero algunos dudaban. Es increíble. Yo estaba leyendo este pasaje y yo decía, es increíble que se esté adorando al Señor en medio de un momento de adoración como el que acabamos de tener. ¿Cuántos sí de verdad experimentamos no es una euforia carnal, sino algo del espíritu en momentos de adoración? ¿Cuántos lo experimentamos hace unos momentos atrás? ¿Verdad que sí? Pero qué pena que en medio de esa adoración alguien esté dudando que si eso es de Dios o no es de Dios. Pues mire qué pena, los discípulos, ellos, Jesús se aparece, Él les dice: toda potestad me está en el cielo, y algunos lo adoran, pero otros están como, ok, imagínense, ellos están adorándolo, lo adoran, ¿verdad? Y lo adoran, están adorándolo, los 12, adorándolo, pero algunos están viéndolo. Necesito verlo porque es que casi no creo que sea Él. ¿Alguien me entiende? O sea, ellos lo adoran. Algunos lo adoran y de verdad creen. Pero en ese grupito habían algunos que están adorando y están viéndolo así. Necesito verle el rostro. Es que no lo creo. Entonces qué pena que hay gente que va en donde Dios está en realidad ahí, pero él tiene dudas en su corazón que si será posible, que si será verdad, que si será cierto, que si Dios lo sanará, que si Dios restaurará. Al final, yo siempre digo algo: yo solo motivo, no exijo ni puedo cambiar. Yo solo predico. Yo no puedo cambiar el corazón de la gente. Usted puede continuar con el comportamiento que usted quiera. Yo no puedo cambiar a nadie. Jesús no lo hizo tampoco, ¿por qué lo puedo hacer yo? Pero vea, Jesús les dijo una palabra y Él les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Diga conmigo, ese es el deseo más grande que el Padre tiene depositado en su Hijo y ahora depositado en mí. Hagamos discípulos. Hagamos discípulos. Qué pena que muchos de ustedes hicieron discípulos borrachos, hicieron discípulos drogadictos, hicieron discípulos para mentir, hicieron discípulos para un montón de cosas. Y qué horrible que cuando se convierten al Señor no puedan hacer un discípulo. Qué bueno que ustedes eran buenos para hacer pandillas de grupos de jóvenes cuando estaban en el colegio, cuando estaban en la universidad, cuando estaban en todo lugar. Siempre ustedes tenían un grupito que lo manipulaban para hacer las cosas que usted quería. Los llevaba a la fiesta, los embolaba, hacía un montón de cosas. Y qué pena que al venir al Señor
usted se raje y diga: es que es muy difícil, no puedo hacer discípulos. Pues te quiero decir una cosa: Jesús no tiene otra palabra más grande que a él le alegre. Es como que hablar de discípulos para Jesús y para el Padre es como que usted se siente con un negociante hablar del próximo negocio que van a poner. Es como que usted se siente con el que compra, con el que vende, y que usted le hable. Es como que usted hablara de ventanas y de persianas y de cosas con Enriquito y con su esposa, que así se le abren los ojos. Yo me gusta eso, dice, porque eso es lo que hace. Porque el que hace un trabajo ve dónde se puede hacer, dónde se necesita. ¿O no es verdad que el que camina en un trabajo ve dónde se necesita? Una persona que es doctor en medicina siempre va a encontrar un enfermo, ¿cierto? Siempre va a encontrar un enfermo para ayudarlo. Una persona que compra siempre va a encontrar un lugar donde comprar. Una persona que vende siempre va a encontrar donde vender. Yo conocí una familia que eran terribles a hacer negocio. Eran tan terribles a hacer negocio que cuando no hallaban a quién vender, enredaban en que fuera algún familiar, pero le vendían algo. Pues mis amados hermanos, aquel que entiende el mandato y el deseo de Jesús, esas últimas palabras, diga conmigo: si las últimas palabras de Jesús antes de irse al cielo fue: vayan y hagan discípulos, esa es la prioridad más grande que el Padre tiene en mente, que sus hijos que están en esta tierra deben de entender. Discípulos.